Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo culto online de las iglesias Pleno Evangelio de Barcelona y Ebenecer de Santa Perpetua. Vamos a tener aún un tiempo en el que queremos que Cristo sea proclamado Rey, en el que le vamos a reconocer como nuestro Señor, así que te invito a que cantes con nosotros, con el grupo de alabanza, que ores en tu casa, que te presentes delante de Dios, que cuando luego meditemos en el libro de Ruth, tengas tu corazón preparado para que el Señor pueda hablarte, y vamos a hacer una oración y luego pasamos adelante con el culto. Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos de nuevo a ti, podemos, Señor, encontrar en ti el gozo, Señor, la paz, la felicidad, Señor, que tú nos das por medio de tu sangre, por medio de tu sacrificio. Y gracias porque tú nos has, Señor, rescatado, tú pagaste por nosotros en la cruz para que pudiésemos, Señor, acercarnos al Padre con la seguridad y la tranquilidad de que tú nos oyes, Señor, y que podemos ir ante Él. Y te queremos presentar este tiempo para que tú lo dirijas todo, Señor, para que tú te glorifiques y que tu nombre, Señor, quede en buen lugar en esta tarde. Así que te presentamos todo, Señor, para que sea para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén, pues como ya hemos dicho, seguimos adelante, vamos a dar paso al grupo de alabanza, vamos a cantar con ellos, vamos a orar desde casa y luego pasaremos a meditar también en la Biblia.
sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Pues seguimos adelante y vamos a tener ahora también un tiempo en el que queremos pues meditar sobre la Biblia, sobre lo que ella nos enseña y que nos sirva pues para seguir creciendo y para que nuestro corazón se siga llenando más y más de Jesús. Así que vamos a hacer una oración antes de adentrarnos en los últimos versículos del libro de Ruth. Señor, te damos muchas gracias porque podemos una vez más, Señor, acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra, y queremos rogarte que tú tengas misericordia de nosotros y nos hables, Señor. Sabemos que no merecemos nada, que no tenemos nada que ofrecerte, que no tenemos nada que darte, pero también sabemos que tú eres un Dios bueno y misericordioso y que tienes piedad, Señor, y tienes misericordia de aquellos que no lo merecemos por medio de Cristo. Así que te presentamos este tiempo para que tú hables en nuestras vidas, para que nos ayudes a encontrar placer, Señor, en tu palabra, y que ya nos hable, Señor, y siga transformándonos. Amén. Amén. Hace tiempo vimos en casa una serie de televisión que iba sobre terrorismo. Durante toda la serie había muchos giros de argumento, muchos giros de guión, situaciones que no te esperas, hasta que al final el protagonista se encuentra acusado por la policía y lo tratan como si él mismo fuese un terrorista. Una de las escenas, pues ya del final, lo presenta pues que está muy cerca de que lo van a matar, y la verdad es que como espectador, cuando lo estás viendo, que es el chico de la película, es el bueno, así que lo que quieres es que se salve, es que se libre, que los logre convencer y pues lo dejen libre. Y es que a todos nos gustan los finales felices. Todos queremos ver cómo las historias acaban bien, porque, siendo sincero, todos queremos que nuestra historia acabe bien. Y el final del libro de Ruth es un final feliz. Así que vamos a ver cómo acaba definitivamente en el capítulo 4 del libro de Ruth, los últimos versículos del 11 al 21. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el Redentor de Noemí, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella será de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. La historia comenzó de una manera que parecía buena. Kelión y Malón se casaron con Ruth y con Orfa, pero tras esto, como ya sabemos, 3 funerales. Elimelech, Malón y Kelión fallecen. Y a esto hay que añadirle el abandono de Orfa, que les deja a mitad de camino, en medio de una situación muy dura. El final del libro nos trae una boda. Pero
En vez de, como al principio vimos, 3 fallecimientos, aquí encontramos un nacimiento, que tiene mucho que ver contigo y conmigo. Y el texto comienza con una bendición de voz hacia Ruth, con una bendición hacia voz y hacia Ruth, perdonad. Dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Recordemos que Boaz ha redimido de aquel fulano a Ruth, y que ya pues la ha adquirido las tierras de Noemí, y por lo tanto a Noemí y a Ruth. Y ahora pues se nos dice esto, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. En Génesis 29 y 30, nos vamos un poquito hacia atrás para entender todo esto, encontramos la historia de Jacob. Después de que su padre le enviara a la tierra de Labán, que era hermano de Rebeca, de su madre, cuando llega allí, llega a un pozo y se encuentra con un rebaño de ovejas y pregunta a los pastores que estaban allí por Labán. Casualmente, como hemos visto tantas veces en el libro de Ruth, este rebaño y los pastores son conocidos de Labán, y además allí estaba su hija Raquel con aquel rebaño de ovejas. Como ellos no podían abrir el pozo para dar de beber a las ovejas, Jacob quita la piedra que hay encima y empieza allí la conquista por Raquel, que lleva a Jacob y lo presenta delante de su padre Labán. Jacob se convierte en trabajador de Labán y acuerdan cuál va a ser el sueldo que Jacob va a recibir por trabajar, y el sueldo era la mano de su hija menor, de Raquel. Lea tenía unos ojazos increíbles, pero Raquel dice la Biblia que era mucho más guapa. Así que llegan al acuerdo de que Jacob va a trabajar durante 7 años para que Raquel sea su mujer, y de esta manera pues casarse y vivir juntos. Pasan los 7 años y llega el momento en que se tienen que casar, y pues hacen toda la ceremonia, llega la cena, y Labán se encarga de que quien se acueste con Jacob esa noche sea Lea y no sea Raquel. Le hace ahí la 13-14, le engaña un poco, y Jacob acaba teniendo relaciones sexuales con quien él no quería. Para Dios, el matrimonio comienza con la relación sexual, es algo que queda claro en toda la Biblia. Y tras esto, pues Jacob trabaja otros 7 años más para poder comprar a Raquel. Y finalmente vemos que Jacob acaba con 2 mujeres, con 2 siervas también de estas 2 mujeres, y acaba con 12 hijos a su cargo. Un buen equipo, con eso tiene para jugar un partido de fútbol. Raquel y Lea eran la base del pueblo de Israel. De ellas nacen 12 tribus de Israel. Por eso el texto dice que de ellas se edificaron la casa de Israel. Están deseando la gente a Ruth que sea una mujer que va a ser recordada en el pueblo, que sea una mujer fructífera, y vaya si lo fue. Y además están reconociendo a Ruth como una de su pueblo. Recordemos que Ruth era moabita, era de un pueblo enemigo de Israel. La redención de Boaz convierte a Ruth en una más del pueblo. Igualmente nosotros creo que tenemos que practicar esto. Tenemos que practicar el bendecirnos de la misma manera. Orar para que seamos fructíferos, para que nuestras economías prosperen. A veces, como intentamos apartarnos de toda la teología de la prosperidad y todo esto, parece como que huimos de eso. Pero debemos orar para que el Señor bendiga nuestros trabajos, para que nos prosperen ellos, para que podamos tener mejores sueldos, y para que con estos sueños el Señor nos dé un corazón generoso, no solamente para darle a Él, sino para también que la Iglesia se beneficie y para ayudar también a los más necesitados. Pero no solo eso es el deseo de que Ruth tenga descendencia, también debemos rogar por cada uno de que Dios nos dé el valor de predicar su palabra, de traer descendencia, porque ahora somos parte del pueblo de Dios. Así que tenemos que dar descendencia espiritual, tenemos que ser personas que traigan a otros a los pies de Cristo, que el Señor nos ayude a que esto sea así. La segunda bendición de toda aquella gente la hacen hacia Boaz. Le dicen, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Esta segunda bendición habla de un deseo, que Boaz sea alguien famoso en Belén. Y vaya si Boaz va a ser alguien famoso en Belén. En Belén iba a nacer el rey David, y en Belén iba a nacer el Señor Jesús, una ciudad de salvadores para su pueblo. Vaya que si esta bendición se cumplió. Y la tercera de las bendiciones puede parecer un poco extraña. Dice, y sea tu casa como la casa de Fares.
el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que esa mujer que de esa joven te dé Jehová. Vamos a pararnos un momentito aquí, porque vale la pena. Cuando vemos toda la historia de José, que abarca pues, desde el capítulo 37 de Génesis hasta su final prácticamente, en Génesis 38, en medio de toda esta historia, sin venir casi a cuento, aparece el nacimiento de este Fares. Quizá no sepas ni quién es o te suene, pero igual no le pones exactamente su historia. Y en la Biblia, en la que yo tengo, aparece en este capítulo, paréntesis, la vergüenza de Judá. Y allí se nos cuenta cómo Judá se aparta de sus hermanos, cómo se acuesta con una mujer, y tienen un hijo llamado Er. Y después tienen otro hijo llamado Onán, y un tercer hijo que se llama Sela. Para su primer hijo, Judá escoge una mujer que es Tamar, y es esta mujer que aparece en el libro de Ruth que hemos leído antes. Pero Er hizo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios acabó con su vida, Dios lo mató. Así que Judá le dice a otro de sus hijos, a Onán, que se acueste con Tamar para poder darle un hijo. Pero como Onán sabía que la descendencia no iba a ser suya, sino que iba a pertenecer a su hermano, cuando tenía relaciones lo que hacía era eyacular en el suelo para que no dejara embarazada a Tamar. Y esto no es algo que yo me invente, sino que la Biblia lo dice así. Viendo esto, Dios se enfada con él y Onán también pierde la vida. Así que tenemos a una mujer, Tamar, que era viuda, y Judá le dice, mira, Tamar, espera que Sela sea mayor para que él crezca y pueda darte descendencia. Así que pasa el tiempo, y la mujer de Judá muere. Y éste sabe dónde vivía Tamar. Ella sabía que Sela había crecido, así que ella sale a la puerta de la ciudad con la esperanza de poder encontrar por fin un marido que le dé descendencia. Pero cuando Judá la ve, la trata como una prostituta. Y como pago, pues ella le pide que le dé algo prestado, que le dé alguna cosa de su ropa. Pasan 3 meses y Tamar se ha quedado embarazada. Llegan las noticias de esta fornicación a Judá y éste se enfada y pide que saquen a Tamar para matarla, porque lo que ha hecho no tiene nombre. Ella tenía que esperar a Sela y ha tenido relaciones sexuales con otro hombre y por lo tanto tenía que morir. Y ante esto, ella hace que, sin que nadie más lo supiera, aquella prenda de ropa con la cual Judá le pagó por las relaciones sexuales, se la enseñen para que él vea quién es el padre. Y de esta historia nace Fares y Zara, 2 gemelos hijos de Judá y de Tamar. Las similitudes, la verdad es que entre esta historia y la de Ruth son muy claras. Ruth, al igual que Tamar, era una viuda indefensa, a la que se le negó a alguien que cumpliese la ley del levirato. Aquel fulano no se quiso casar con Ruth, y a Tamar le pasa lo mismo, que Onán tampoco quiso darle hijos, y por lo tanto Judá no quiso resolver tampoco el problema, hasta que Tamar llega y engaña a Judá y tiene un hijo con él que se llama Fares. Y resulta que este Fares, es un ancestro de Boz. Así que esta historia destaca lo que hizo Boz, a diferencia de lo que hizo Onán, y que a diferencia de Judá, él sí que acepta la ley del levirato de una manera voluntaria, al tomar a Ruth como su esposa. Y por la descendencia de este matrimonio, una vez más, como ya hemos dicho, iba a venir el Mesías, y iba a venir de la tribu de Judá. Así que vemos como todo estaba perfectamente preparado en los planes de Dios. Y tras las bendiciones por el acuerdo que ellos han llegado, llega la boda. Y después de unos meses, llega la descendencia. Dice el texto, Boz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Por fin llega la boda. Y vale la pena llamar la atención en la idea de que Dios le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Hay algo que es llamativo. Ruth ya había estado casada, lo sabemos, había estado casada con Malón, durante 10 años. Y Ruth no había tenido ningún hijo. Habían tenido relaciones sexuales, seguramente, seguro porque estaban casadas. Pero Dios no había querido darle un hijo. No sabemos realmente por qué no tuvo ningún hijo con Malón. Quizá no lo intentaron, sería extraño. Es posible que quizá Ruth o Malón fueran estériles, pero independientemente de una cosa u otra, estaba claro que había
algo divino detrás de esta situación. Y es que qué alegría saber que Dios tiene el control de todo. Saber que Dios nos dará lo que hay preparado cuando sea necesario, cuando llegue el momento. Pero que lo que tenga que ocurrir, va a ocurrir en el momento en que Dios quiera que ocurra. Y ante este nacimiento ocurre algo curioso. Las mujeres, seguramente y muy probablemente las mismas que meses atrás, cuando Noemí llegó con Ruth, dijeron, ¿no es esta Noemí? Ahora la sorpresa se convierte en una gran alegría. Dice los versículos del 14 al 17, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Hay algo curioso en esto. Cuando se tiene un hijo, normalmente a quienes se les felicita es a los padres, pero en este caso todas las felicitaciones se las lleva a la abuela y se las lleva al bebé. Hasta ahora hemos visto a Boz como el Redentor, como aquel que estaba pagando un precio para rescatar las tierras de Elimelech y con ello rescatar a Ruth. Y Boz en este texto ahora nos está presentando a otro Redentor. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. En otras versiones, en lugar de pariente, habla de un redentor. Y es que el redentor de la historia no es Boz. El redentor de la historia es el bebé. Boz era alguien ya de edad avanzada, así que este niño era el que cuando creciese iba a sustentar a Noemí cuando ya fuese mucho más mayor. Como lo expresa el pastor Sujem Michelén, me gusta mucho, dice, el amor de Ruth por su suegra se había concretado en el nacimiento de este hijo. Para los israelitas el nacimiento de un niño era muy importante, y el número 7 era el número perfecto, y ellas le están diciendo que el amor de qué amor el de tu nuera, perdonad. Esa nuera es más valiosa para ti que 7 hijos varones. Así que Noemí coge al pequeño y lo pone en su regazo, y se convierte en su aya, se convierte en su tutora, se convierte en su madre, y le ponen como nombre Obed, que significa siervo. Y esta era la tarea que a él le quedaba por delante, servir a su abuela y darle una buena niñez. Qué maravilloso, qué maneras tan fantásticas tiene Dios de hacer las cosas. Y el texto finaliza con una genealogía. Dice, este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. La verdad es que las genealogías, por norma, y muchas veces lo hacemos, cuando leemos y nos las encontramos, a veces las pasamos rápido y no le prestamos demasiada atención, pero la verdad es que este Obed tuvo un papel muy importante en la historia de la redención. Y esta genealogía empieza con Fares, con el hijo de Judá y de Tamar, que nace de un pecado de ellos. Y de aquí nace la línea del rey de Israel. El versículo 22 dice, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Obed tenía un papel importantísimo en la historia de la redención. Él iba a ser un familiar directo del Señor Jesús. Y si leemos Mateo 1, nos encontramos esta misma genealogía, pero mucho más grande. Dejadme leer, es un poquito largo, del 1 al 16. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y ahora aquí enlaza con lo que hemos visto. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz,
Boz engendró de Ruth a Obed, y de Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fijaos en un detalle importante. En esta genealogía de Mateo se nombra a 3 mujeres: a Ruth, a Tamar, que era una cananea, a Rahab, que era una prostituta que vivió en Jericó, y a Ruth, que era una moabita. El resto, todas, son, hasta María, el resto son todo hombres, no hay más mujeres. Y creo que esto es verdaderamente importante, porque en el inicio de Mateo es el inicio del Evangelio, es la evidencia de que la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, se iba a cumplir, y que la promesa de que el trono de David sería perpetuo también se cumplía, porque Cristo iba a ser la bendición a todas las naciones y él iba a ser el Rey eterno que reinará para siempre. Y Jesús proviene de sangre cananea, de sangre extranjera, de una prostituta y de una moabita, de un pueblo que era enemigo de Israel. Y es que la sangre derramada por Jesús en la cruz iba a ser suficiente no solamente para los judíos, sino también para los extranjeros, para quienes vivían vidas turbias respecto a Dios, como era la vida de Rahab, y también para sus enemigos. Estas mujeres nos hablan de nosotros. Cristo iba a morir por gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, y allí estábamos incluidos tú y yo. Y acabo ya, hoy un poquito más corto, y acabamos ya el libro de Ruth, un libro que habla de relaciones amorosas, que habla de noviazgo, que habla de matrimonio, que habla de la importancia de preocuparnos por los necesitados, que habla de que no tenemos que ser egoístas, pero por encima de todo, es una historia de redención. El pastor David Barceló, creo que muy acertadamente, habla de que este libro no trata sobre Ruth, aunque se llame de Ruth. Este libro habla sobre Noemí. Comienza el libro hablando de Noemí, y al igual que ella, éramos incapaces de sostenernos. Como Noemí en el capítulo 2, tantas veces tomamos decisiones erróneas en la vida. Como en el capítulo 3, tantas veces damos consejos erróneos y no podemos hacer nada para salvarnos, hasta que aparece un Redentor. Ruth en el capítulo 1, Boz en el capítulo 4 y Obed hasta que Noemí fallece. Y para nosotros el fruto de toda esta historia, Jesucristo de Nazaret, quien nos ha redimido, quien ha pagado con su propia sangre para rescatarnos y para ser nuestro sustento y el restaurador de nuestra alma. Cambia el nombre de Noemí en esta historia y pon el tuyo. Gózate en la salvación que nuestro Señor nos regala. Tú y yo no somos Ruth, tú y yo no estamos llamados a ser como Boz, somos Noemí, miserables, a la espera de que alguien venga y nos redima sin ninguna esperanza, y vaya si nos han redimido. La providencia de Dios nos arrastró hasta sus campos, nos llevó a pedir auxilio, y ha venido a darnos una esperanza maravillosa, llamado Jesús. Así que si no crees en Jesús, si aún necesitas un Redentor, no pierdas la oportunidad, porque Él pagó para rescatarte, y para que igual que Noemí, pudieses encontrar una solución a tu problema, que es ir al infierno. Vamos a orar.
Señor, te damos muchas gracias porque el libro de Ruth es maravilloso, y gracias porque en Noemí nos sentimos identificados, Señor. Vemos, Señor, como Ruth en el capítulo 1 te evidencia a ti, Señor, ese acompañante fiel, como voz te presenta a ti, Señor, como ese que paga, Señor, por redimirnos, y porque Obed también te representa a ti, como el que va a estar cuidándonos hasta el día en que marchemos. Y por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes a amarte más, Señor, y a valorar esa redención tan grande que tú nos has dado en la cruz. Y te presentamos nuestras vidas, Señor, al igual que la de todos los que no te conocen, para que tú te reveles, Señor, para que tú sigas creciendo y haciendo que te amemos cada día más, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Y nada más, lo dejamos aquí. Así que nos vemos pronto en el siguiente culto, y mientras tanto no lo olvides, tenemos un Redentor muy grande y muy maravilloso. Hasta luego.